La dermatitis o eczema es un trastorno que provoca enrojecimiento de la piel y picazón. La dermatitis atópica es duradera y suele exacerbarse periódicamente. Puede manifestarse junto con asma o con rinitis alérgica y fiebre del heno. No se ha encontrado una cura para la dermatitis atópica en los niños. Sin embargo, los tratamientos y las medidas de cuidado personal pueden aliviar la picazón y prevenir nuevos brotes. Los signos y síntomas de la dermatitis en los pequeños varían ampliamente de uno a otro y comprenden piel seca, picazón, que puede ser grave especialmente durante la noche, manchas de color rojo o marrón grisáceo, especialmente en las manos, los pies, los tobillos, las muñecas y el cuello. En el caso de los bebés, el rostro y el cuero cabelludo. Por lo general, la dermatitis atópica comienza antes de los 5 años y puede continuar hasta la adolescencia y la edad adulta. Si desea conocer más sobre dermatitis infantil, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos de Salud TV? Bienvenidos. Fíjense, comenzando semana y comenzando ya nuevo mes. Estamos en este lunes 1 de marzo, deseando que todo lo que se inicie en este día pues sea positivo para todos y cada uno de ustedes. El tema del día de hoy, ya vieron, vamos a estar hablando de la dermatitis infantil, súper frecuente, más de lo que cualquiera se puede imaginar, y nuestros invitados nos hablarán al respecto. Tengo el honor de contar con la compañía acá en el set, dermatóloga y amiga, la doctora Raquel Lara Granados. ¿Cómo estás, Raquelita? Bien, Elisa, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí hablando de este tema que creo que es súper importante cada vez más. Para tranquilizar, para saber señales de alerta, cuándo preocuparnos. Y pues aquí estoy para despejar dudas con mi amiga Elisa. Y aparte que es uno de tus temas que te apasiona, claro está. Es del pan nuestro de cada día, el dermatólogo, sí, creo yo. Así ¿verdad? es. Bueno, y también, amigo de Salud TV, y con muchísimo gusto de tenerlo acompañándonos vía Skype, tenemos al doctor Héctor Guidos, alergólogo pediatra. Qué difícil es contar con usted, doctor Guidos, pero qué bueno que hoy sí pudo. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Elisa. Hola, Raquel. Un gusto saludarlas, un gusto compartir con ustedes y aquí dispuesto a dar la mayor cantidad de orientaciones para esas mamitas que están en casa. Excelente, Héctor. Un gusto de verdad que nos hayas podido acompañar en esta ocasión. Bueno, a ver, ya escuchamos un poco la cápsula, pero hablemos en general, así tropicalizando lo que es una dermatitis y el apellido que tiene, porque muchas veces le escuchamos dermatitis atópica, ¿verdad? Dermatitis no sé qué. Dermatitis, o sea, hay como que varios tipos. Hablemos un poquito, Raquel, y en los niños, ¿cuál es la más frecuente? Sí, en realidad el término dermatitis abarca un montón de cosas. Dermatitis es una inflamación de la piel que es como una reacción de la piel que reacciona, como su nombre lo dice, como una inflamación. Puede ser de diferentes causas, desde causas alérgicas, infecciones, por ejemplo, algunas bacterias, algunos virus, algunas reacciones como la dermatitis por contacto, dermatitis seborreica, que es una forma de dermatitis reaccional también, que se pueden acompañar de algún honguito. Siguen siendo los mismos, de ahí el apellido, que es atópica, seborreica, alérgica por contacto, inflamatoria, infecciosa. O sea, el término dermatitis abarca toda reacción que afecte a la piel de un lugar determinado. Y la inflame. Y la inflame. La inflame, y esa inflamación se puede manifestar de diferentes formas, porque no solamente es como que vemos inflamada una piel, y ya vamos a estar aprendiendo de eso.
Ahora, en términos numéricos, me imagino que la más frecuente son las dermatitis atópicas y eso, por eso quisiera hablar por qué es tan frecuente, hablando un poquito de eso en los niños, Héctor. ¿Qué papel juega el sistema inmunológico en este caso? Bueno, con los años, Elisa, se ha aprendido mucho de dermatitis atópica, precisamente por eso, por ser una de las más frecuentes. Razonablemente se piensa que la incidencia puede andar entre 20 y 30% de los niños. De cada 10 niños, 2 o 3 van a tener algún grado de dermatitis atópica. Y el detalle es que aunque nosotros estamos acostumbrados a nombrarla como una sola enfermedad, pero en realidad es un conjunto de enfermedades que todavía no están del todo bien entendidas o bien estudiadas. Se ha visto de que hay múltiples factores que influyen en la aparición de la dermatitis atópica. El más importante y que siempre es una pregunta obligada entre las mamás y papás es el factor hereditario. Sin embargo, no hay un solo gen, un solo factor genético asociado a dermatitis atópica, sino que ahorita se están nombrando entre 20 y 30 genes candidatos para heredar este tipo de problema. El ritmo de vida, el estilo de vida moderno tiene que ver mucho. Durante años, y eso ya lo hemos platicado varias veces, hemos aprendido de que vivir limpio es como lo mejor, lo más chic, ¿no? Sin embargo, la dermatitis atópica viene a ser una expresión de un desequilibrio de las bacterias que viven precisamente sobre la piel. Entonces, eso tiene que influenciar también la aparición del problema y, obvio, diversas cuestiones que están a la orden del día y que también forman parte del estilo de vida moderno, desinfectantes, alcohol, ahora que con la pandemia, alcohol gel, Clorox y todos esos desinfectantes se ha visto de que tienen algún grado en la agresión de la piel. Muy bien, entonces cuando hablamos, para que la gente que está en casa entre y le quede claro, cuando hablamos de dermatitis atópica o dermatitis alérgica, ¿es lo mismo o no? La palabra atopia quiere decir hipersensibilidad, entonces sí podría englobarse. La atopia engloba como un abanico de diagnósticos en las que incluye la dermatitis por contacto, que es una alergia local, la dermatitis seborreica, que es una manifestación, o sea, como que fuera un abanico. Todo es parte de la dermatitis atópica. Sin embargo, como dice Héctor, existen desencadenantes que hacen que estas dermatitis puedan empeorarse, como por ejemplo el estilo de vida. Hemos visto que, por ejemplo, la gente del campo tiene menos dermatitis atópica porque los niños desde chiquitos están expuestos a todo, al polvo, es lo que al nos sudor. decía Héctor, que vivir en lo limpio es peor, ¿verdad? Pero que muchas porque veces tenemos una tendencia a exagerar. Por ejemplo, las mamás, hemos visto que hay mamás que andan con toallitas húmedas todo el día limpiando a los niños, ahora con el alcohol gel todavía más exagerado, o los bañamos, el les mismo ponemos alcohol del 70% líquido. Los bañamos con jabones súper especiales, súper olorosos, les ponemos perfumes, la ropa con suavizante, con detergentes especiales, con el textil, por ejemplo, con el que usan los niños. Hemos visto que también puede ser un alergénico, como sí, la lana, por ejemplo, los sintéticos. Ahora vemos que muchas personas utilizan ropa sintética, como por ejemplo los deportistas que utilizan esta ropa de nylon. Vemos que cada vez a los niños también, porque son de diferentes marcas, le ponemos esto. Y hay niños que de alguna manera pueden reaccionar, hablando en niños en general, porque también afecta también a personas adultas, pero pueden tener algún tipo de reacción. Entonces, la palabra alergia entra dentro de la dermatitis atópica, pero como muy bien lo dijo Héctor, hay que saber reconocer cuál es como el causante, el detonante de este tipo de dermatitis, que pueden ser alergias, infecciones, reacciones. Por ejemplo, hay gente que incluso el sudor le quema y produce dermatitis. La saliva, por ejemplo, produce dermatitis. El que se bañen en piscina con cloro les produce dermatitis. Entonces, no necesariamente, y les pasa rápido, o sea, no es necesariamente una alergia que va a desencadenar
todo, pero sí está incluido. O sea, que es un poco complicado, pero sí está incluido. Sí, pero no. Sí, pero no. Básicamente, un sí, pero no. A ver, Héctor, entonces en la dermatitis, estas por sudor, por ejemplo, detonadas por el sudor, ¿qué está pasando ahí? Porque, o sea, es mi sudor. Entonces, ¿cómo es que de pronto he pasado tantos años y nunca me ha afectado? ¿Y qué hace que de repente el sudor del niño le afecte a tal punto de desencadenarle una dermatitis atópica? ¿Qué pasa en ese caso con sus sistemas inmunológicos? ¿Tiene algo que ver ahí o qué? Bueno, recordemos de que el sudor tiene un grado de acidez bastante notorio, ¿no? Habitualmente el empeoramiento por el sudor aparece en niños que ya tienen dañadita su piel. Entonces, básicamente lo que el sudor viene a hacer es a tirarle más leña al fuego. Entonces, eso empeora las lesiones, se ponen muy rojas, muy eritematosas, llamamos nosotros, ¿verdad? Y eso es consecuencia de la agresión química. Básicamente es una agresión química, no es una cuestión meramente alérgica. Es una agresión química del sudor, que viene a empeorar las lesiones que previamente ya teníamos en un bebito, ¿verdad? Esto hay que distinguirlo de lo que conocemos también como miliaria. La miliaria es cuando se ha tapado la glándula de sudor. Y entonces esto genera una papulita que se toca y que se pone rojita. Héctor, me voy a quedar con la miliaria. Vamos a ir a una pausa y luego continuamos hablando contigo, porque eso es muy interesante, especialmente las mamás que tienen bebecitos recién nacidos, así que estaremos escuchándolo luego del avance de TN21. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa Dermatitis Infantil, es el tema que estamos tratando este día y estamos aprendiendo junto con la doctora Raquel Lara Granados, dermatóloga pediatra, y el doctor Héctor Guidos, alergólogo pediatra, también quien nos acompaña vía Skype. Bueno, a ver, Héctor, estabas hablando de una de las dermatitis más frecuentes en los recién nacidos, que es la famosa miliaria, y ya no te alcancé a escuchar, así que si gustas partamos de ahí. Ok, bueno. A mí me gusta una analogía, o voy a hacer un plagio en realidad, porque es una figura que siempre utiliza Raquel. Y dice, cuando el bebé está en el útero, está en una piscinita. Y eso es cierto, ¿verdad? Cuando sale al medio ambiente, pues esa piel se expone ya a un entorno seco. Entonces, esa resequedad puede generar de que las glándulas de sudor se tapen, forme un taponcito y el sudor ya no tiene por dónde salir. Entonces se comienza a infiltrar hacia los lados y alrededor del taponcito, que se toca como que si fuera una papulita, una elevación chiquita de la piel, se pone muy rojito. Y eso es tremendamente frecuente, sobre todo en los bebés que viven en zonas muy calurosas, que aquí en El Salvador es casi todo el territorio nacional, y sobre todo en los bebitos que tienen la piel blanquita. Entonces es una cuestión que habitualmente las mamás nos consultan y nos dicen el niño tiene alergia. Entonces ahí viene parte de la labor educativa de orientarlas a que no es una alergia realmente, sino que es un efecto de taponamiento de glándulas de sudor. Muy bien, entonces es la famosa miliaria, o también conocida como sarpullido, ¿no? Sarpullido. Sí, tal cual como dice Héctor, los bebés están en un ambiente tan estéril adentro del útero. Y como húmedo, súper están hidratados. Estéril, aislado de la contaminación, y de repente los sacamos súbitamente a un ambiente seco, contaminado, sucio, los metemos a sudar y aparte de todo los envolvemos con sábanas, con suéteres, con gorro, con todas las
todo lo que podamos. Entonces el niño obviamente necesita transpirar, pero el poro en ese momento todavía es muy inmaduro como para soportar esa cantidad de contaminantes que existen y la cantidad de sudor a la que lo hemos expuesto. Y ahí reacciona y se inflama. Entonces reacciona, se inflama y es lo que normalmente le conocemos como miliaria, sarpullido. Sarpullido, exacto. Y dentro de esto también hay una variedad que es miliaria rubra, que la miliaria rubra es cuando vemos como si el bebé tuviera espinillitas chiquitas. Entonces las mamás se preocupan, mire qué le pasa, tiene una espinilla o tiene sarpullido fuerte. Y lo que está sucediendo es que el cuerpo está reaccionando también porque quiere de alguna manera abrir ese poro, entonces la inflama. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros, los alergólogos, los dermatólogos, es tranquilizar a la mamá, lo que decía Héctor, ¿verdad? Tratar de educar. Educar creo que es una de las cosas que más nos cuesta a los médicos y es como la base más importante porque no solamente le explicamos, mire, esto le va a pasar, le podemos dejar algunas cosas como para que baje un poco la reacción, pero lo más importante en la educación es saber que el bebé, cuáles son los cuidados que tiene que tener el bebé, no tenemos que envolverlos tanto, por ejemplo, sobre todo en nuestro ambiente que es tan caliente, húmedo, bañarlo, por ejemplo, hay mamás que los bañan a los niños como a los 40 días, hay que bañarlos desde el primer día que nace, no ponerle tampoco tantas ungüentos o tantas cosas, porque a veces... Eso te iba a decir, errores frecuentes. Hablemos de aceites para bebé, que realmente creo que pero que deja no aceites, a veces la abuelita, la típica abuelita que lo metemos en crema con no sé qué, que la ruda, que el chichipince. No estoy en contra de esto para nada, porque yo, de hecho, mis hijos se han bañado en ruda de vez en cuando, en chichipince de vez en cuando. Pero no es como lo más recomendable, ¿verdad? Siempre buscar al médico, que el médico sea el primero que le aconseje, que eduquemos. Esto también va un jalón de oreja para nuestros colegas, que nos tomemos el tiempo de educar a nuestros pacientes, que nos tomemos el tiempo de explicar los pros y los contras, porque a veces solo lo vemos como que el paciente ya sabe, la persona ya sabe y lo dejamos así a libre, sobre todo cuando es una mamá primeriza. Raquel, la fécula de maíz es buenísima para esto. Es buenísima, de hecho es una de los secantes naturales que tenemos en la naturaleza. La manzanilla, por ejemplo, buenísima también. Que la manzanilla que puede ser en bolsita de té, de manzanilla, eso lo tenemos, es un antiinflamatorio natural, es un secante natural. La fécula de maíz también. La avena es un secante antiinflamatorio. La avena incluso lo ocupamos hasta para cuando hay infecciones, inflamaciones, seca, desinflama, tiene propiedades antisépticas. Entonces no es que esté mal, lo que pasa es que hay que saber en qué condiciones, porque a veces como que es pastel, le ponemos un ungüento, otro ungüento encima, entonces el pobre niño termina peor. Bueno, hablemos, Héctor, de la siguiente, que otra de las dermatitis frecuentes en los niños, que con otro detonante. Ya hablamos del sudor, por ejemplo, ya hablamos de la miliaria, por lo tanto, hablemos en niños un poquito más grandecitos, siempre lactantes, la dermatitis que puede ser detonada por la alergia a la proteína de la leche, ¿sí? ¿También puede haber dermatitis? Sí, en este tema Héctor es el experto. A ver, Héctor. Bueno, a decir verdad, la asociación entre dermatitis atópica y alergia a proteína de leche de vaca está sobrevalorada. Okay. Los alergólogos decimos de que apenas el 20% de las dermatitis atópicas tienen algún tipo de alergia alimentaria y los dermatólogos dicen de que el 15%. Entonces no nos terminamos de poner de acuerdo, pero la fracción es muy chiquita. Y básicamente lo que debe de privar cuando se sospecha ese asunto de la alergia alimentaria asociada a dermatitis atópica es hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, otro llamadito de atención para los colegas, de que siempre hay que referirlo con el alergólogo o con el dermatólogo para este tipo de problemas, cuando hay mucha sospecha de alergia alimentaria, porque no se pueden estar suspendiendo alimentos a ciegas, si no vamos a caer en el peligro de desnutrir al niño o de agotar económicamente a los papis. En el caso de alergia a proteína de leche de vaca,
estamos hablando de leches especiales que pueden costar entre 40, a veces hasta $50 la lata. Que le va a durar una semana a veces, ¿no? Menos, 3 días, cuando mucho. Y cuestan $40. Sí, estamos hablando de que no mucha gente puede lidiar con esa cuestión, con esos costos. Entonces, ante todo, hacer diagnóstico adecuado. No es infrecuente, por ejemplo, la dermatitis atópica, que nos consulta acá y nos dicen de que es alergia a proteína de leche, y cuando hacemos el examen para proteína de leche de vaca resulta negativo y resulta de que era el huevo u otra cuestión. Entonces, por eso sí vale la pena hacer el diagnóstico adecuado. Sí, a ver, ¿y cómo se puede hacer el diagnóstico adecuado? Eso quería reforzar lo que Héctor dice. Nosotros tenemos como en la mente que todo lo que el niño le da reacción en piel es alergia, pues, a lo que se nos ocurre. Algo que comió. Algo que comió o la leche. Hay un porcentaje alto, no tan alto como se supone, pero sí es un 15 a 20%, como lo menciona Héctor. Sin embargo, hay diferentes características. Desde el punto de vista en piel, una de las primeras reacciones que da es a nivel de la región perianal, alrededor del ano. Hay una reacción inflamatoria que no mejora, puede llegar a producir úlceras incluso, y posterior a esto producir una dermatitis generalizada. Pero lo primero que nos debe llamar la atención como médico, como pediatra, es que si vemos un niño con una dermatitis del pañal frecuente, crónica, pero principalmente ya descartando que haya hongo, que haya una reacción al pañal, por ejemplo, que haya una alergia incluso a las orinas, es una dermatitis constante que no mejora con ningún medicamento. Entonces, a veces lo complicamos poniéndole esteroides, poniéndole otra cosa y vamos retardando el diagnóstico. Las famosas cremitas triple, por ejemplo. Las triple terapia, que son, con todo respeto, pues más dañinas. A la larga, consultar. Si vemos que ya un niño tiene 2 semanas, no esperar más de 2 semanas. Vemos a veces bebés que tienen 2, 3 meses con la famosa cremitas, y colegas que incluso ven que esa no mejora, le van cambiando. Saber diagnosticar a tiempo, pero esto diagnosticar a tiempo implica mucho saber referir a tiempo. Saber soltar a tiempo al paciente y mandarlo donde el especialista. Referir a tiempo, ya sea al dermatólogo, al alergólogo, que tenemos pues en el día a día, esto lo vemos como el pan nuestro, entonces hacemos un diagnóstico mucho más rápido. Héctor y yo trabajamos mucho en conjunto, nos manejamos muchos pacientes en común, con otros colegas también, y sabemos en qué momento ya este paciente ya no es mío, ya no me toca a mí, te lo mando. Incluso Héctor, mira, que te mando a este paciente porque yo ya no sé qué hacer. Entonces, saber confiar en el colega y decir, este paciente no me pertenece a mí, te lo mando, y hacer un diagnóstico adecuado y temprano. Excelente. Bueno, el lunes, y los lunes siempre comenzamos tratando de reenergizarnos también con esas asanas que nos enseña Leanik Borlaska en la sección de Peace and Yoga. Veamos qué nos cuenta hoy. Hablemos de la dermatitis. Hola amigos de Salud TV, soy Leanik Borlaska y ahora realizaremos paso a paso Kamatkarasana o la postura salvaje. Comienza en la postura del perro boca abajo. Apoya firmemente la mano y pie izquierdo mientras la pierna derecha se levanta del piso. Abre la cadera y flexiona la pierna elevada. Ahora transfiere el peso completamente a la izquierda y levanta la mano derecha también. Haz que apunte hacia arriba como en la tabla lateral. Mueve el pie derecho más cerca del piso hasta que lo toque. Y a medida que el pie desciende, deja que la mano se extienda hacia abajo y por encima de tu cabeza. Permanece en la postura durante 5 respiraciones. Para salir de la postura, impulsa tu peso con la mano y pie derechos y regresa a la posición del perro boca abajo. Ahora repite los mismos pasos en la otra dirección. La pose salvaje puede ser bastante desafiante para los principiantes.
Con más práctica, la pose puede mantenerse por 10 respiraciones. Algunos de los beneficios de la pose salvaje son: abre las caderas, estira el pecho, la garganta y la espalda, expande los hombros, energiza el cuerpo, mejora la flexibilidad de la columna, fortalece los brazos, muñecas, hombros y espalda, aumenta el rendimiento pulmonar y promueve la circulación sanguínea. Además, esta postura es recomendada para la depresión leve y promueve la sensación de calma. Las personas con lesiones en la muñeca, hombro, cadera, espalda y/o columna deben abstenerse de practicar esta postura. De hecho, al practicar cualquier asana, hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a guiarte a explorar tus propias capacidades. Para Salud TV, soy Yanik Porlaska y esto es Pisa Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos aprendiendo con nuestros colegas amigos, la doctora Raquel Lara de Granados y el doctor Héctor Guidos, alergólogo pediatra y ella dermatóloga pediatra, acerca de la dermatitis infantil. Y hay otra, la dermatitis, fíjense, ya hablamos de la miliaria, ¿verdad? Que es el famoso sarpullido. Y hay otra que es bien frecuente, que es la dermatitis del pañal. Y esa es dolorosa, Raquel, porque realmente es dolorosa para la madre ver que el niño está tan alterado de sus nalguitas, ¿verdad? Sí, en realidad es una de las consultas más frecuentes. La dermatitis del pañal, pues como tú bien lo has dicho, creo que le duele más a la mamá que al niño. Hay diferentes causas que producen esa dermatitis del pañal. La más frecuente, por ejemplo, es una dermatitis irritativa al pipí, por ejemplo, al pipí o al pupú. Por eso nosotros insistimos frecuentemente que el pañal no es un recolector de orina. El pañal se cambia inmediatamente que está mojado. Pero las mamás lo que hacemos es que, con tal de que no manche la ropa, se lo dejamos 4 horas, 5 horas. El pañal hay que cambiarlo cada 2 horas como máximo. ¿Con o sin orina? Normalmente el niño orina cada hora, ¿verdad? Entonces, después de que se toma su pachita, orina, se toma agua, orina. Entonces, hay que estárselo cambiando cada 2 horas, sobre todo si es un recién nacido, porque el contacto del pipí con la humedad, con el calor y la oclusión que hace el pañal produce ese tipo de dermatitis. Ya no se diga cuando hay una irritación con las heces, ¿verdad? Otra cosa, ya le voy a dejar el espacio a Héctor, otra cosa que creo que una es de lo que nosotros más evitamos es tratar de evitar las toallas húmedas, sobre todo cuando hay tiene mucho olor, mucho químico, las toallitas húmedas. Yo siempre les digo, traten de lavarle las nalguitas, llévense al niño... ¿Con algodón mojado con agua? Con algodón mojado, o se lo llevan chineadito al chorro y con el agüita, con la manita le pueden lavar las nalguitas al bebé. Incluso si está haciendo pupú o se ha hecho pupú, pues agarrar un poquito de jabón y lavarle las nalguitas. Yo siempre les hago la broma a los papás, ¿cómo le gustaría a usted bañarse? ¿Con agua y jabón o con toallitas húmedas? Es realmente incómodo para un bebé estar con su pañal y que aparte solo le pasen la toallita húmeda. Es súper, súper incómodo. Entonces, es una de las recomendaciones que yo siempre les hago. Lávenle las nalguitas con agua y si hay pupú, con agua y con jabón, secar bien y cambiar el pañal frecuentemente. La crema de pañal es una crema que no la veamos como con lástima. Hay que acabarnos la crema, hacer una buena protección en todo el área que cubre el pañal, No seamos tacaños con la cremita de pañal, úntelo bien. Úntelo bien, exacto, para que no le vaya a... La crema de pañal, de hecho, crea como una barrera de protección entre el pañal y la piel. Muy bien, Héctor, te iban a dar la palabra, dijeron, para que opinaras al respecto. Bueno, ya casi todo lo dijo Raquel. Sí, reforzar nada más la cremita para el pañal. Básicamente lo que hace, si se dan cuenta las mamitas, la cremita esa es untuosa, es muy grasosita. Entonces hace como una especie de tobogán.
para que el pipí y las heces se deslicen y no tengan ningún tipo de agresión química con la piel. Recordemos, como decía Raque, el amoníaco, de hecho se llama dermatitis amoniacal, es otro de los nombres que habitualmente se le dan a la dermatitis del pañal por el contenido de amoníaco en la orina, es lo que produce al final la irritación química y el aparecimiento de este problema tan común en los niños. Y la otra cuestión, nada más para intentar poner mi granito de arena en este segmento, es la sobreinfección habitual con honguitos, que es una cuestión que sí se suele ver muy a menudo en la dermatitis del pañal, que vemos de que empieza a crecer un honguito, el más habitual, que es la cándida. Entonces hay candidiasis, puede producirse candidiasis también en esa zona, pero para eso sí se necesita la evaluación por un pediatra o por un dermatólogo o un colega mío, un alergólogo, para determinar de que hay necesidad de utilizar algún tipo de cremita para los honguitos. Bueno, y en el efecto de que lo que tenemos es la dermatitis, o sea, estamos hablando de cómo prevenirla, untarle sin miseria, pero si ya la tengo, ¿la fécula de maíz ayuda ahí? ¿O no? No, tendríamos que usar un antimicótico. Tiene que ser un medicamento para cándida, ¿verdad? Aplicado. Yo normalmente los ocupo solas, o puede ser al inicio mezclada con un antiinflamatorio, pero nunca esas triple terapias, porque la gente se queda como muy atada a ese medicamento que lo curó y luego se lo ocupan para todo y termina dando peores resultados. Esa es maña, esa es maña vieja. Así que hay que quitárnosla, especialmente con los niños. Pero bueno, Héctor mencionó algo y dijo las sobreinfecciones o bien las infecciones en la piel que pueden ocasionar dermatitis. Y de eso precisamente, del manejo de ellas, nos habla la doctora Lourdes Dueñas, infectóloga pediatra. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Lourdes Dueñas, pediatra infectóloga, y ese día hablaremos de las infecciones de la piel en los niños. Los niños son propensos a tener infecciones de la piel precisamente por las actividades que ellos realizan, actividades como el juego de contacto, las actividades fuera de casa, el uso de la piscina, además porque en la edad pediátrica es más frecuente las dermatitis atópicas, eczematosas, tener la piel reseca, y si a eso le unimos el calor, el sudor, la suciedad que los niños hacen cuando hacen todas estas actividades, hace que las infecciones en la piel sean frecuentes a esa edad. Las infecciones pueden ser causadas por virus, como en caso de los moluscos contagiosos, por hongos, como las tiñas pedis o el pie de atleta, o bacterianas, como es el impétigo. El impétigo es la enfermedad de la piel más frecuente en los niños y se caracteriza por presentar vesículas alrededor de la nariz o de la boca que son muy pruriginosas, pero que generalmente son benignas y prácticamente con una buena higiene y el uso de un antibiótico tópico resuelven sin mayor problemas. Pero hay otras enfermedades de la piel causadas por bacterias como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes, que sí pueden llegar a comprometer seriamente a los niños, como causando celulitis, que es la inflamación y la infección de la piel y los tejidos que están abajo de la piel, y los abscesos, que son las colecciones de pus debajo de la piel. Si un niño tiene una laceración o una rosadura, nosotros tenemos que saber qué observar para consultar oportunamente. Tenemos que saber que si hay calor, si hay salida de secreción amarilla o verde, si hay dolor, si hay cambios en el color del área de la piel, ya sea rosada o violácea. Tenemos que consultar porque son signos de una infección bacteriana que puede requerir antibióticos de una manera oportuna. Soy la doctora Lourdes Dueñas, pediatra infectóloga. Espero verlos pronto, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV.
Bueno, continuamos con nuestro programa Dermatitis Infantil. Bueno, estamos acá con nuestros colegas aprendiendo y de verdad que información muy interesante, especialmente para todas esas mamás que tienen niños pequeñitos que de pronto aparecen con inflamaciones y yo les digo así, siempre les digo con pirruñas raras, entre comillas. A ver, Raquel, yo he visto, mis mamás muchas veces se preocupan por una dermatitis, entiendo yo, dermatitis, que es como caspita en el cuero cabelludo que se pela, ¿verdad? Sí, esa es una dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica también es una forma de dermatitis, es una variedad de la dermatitis atópica, y lo que sucede en la dermatitis seborreica es que hay una inflamación, como hemos hablado, principalmente en áreas donde hay más grasa, que en el caso de los niños y adolescentes, por ejemplo, se da en el área del cuero cabelludo. Entonces es una forma también de reacción. En los adultos se puede presentar en los pliegues de la nariz, en las cejas, por ejemplo, y la piel no solamente está inflamada, sino que además se sobreinfecta, como decía Héctor, con un hongo. Entonces eso es lo que nosotros llamamos como dermatitis seborreica. En los bebés, por ejemplo, es también una forma de presentación, como que va a presentar en algún momento un tipo de dermatitis atópica y hay que saberlo manejar, no quitarle la costra con cosas químicas, tampoco tratar de arrancárselas. Es una de las recomendaciones que nosotros siempre les damos a las mamás, y otra de las cosas súper importantes es saber manejarla. Por ejemplo, utilizar champús adecuados, utilizar, por ejemplo, antiinflamatorios en el cuero cabelludo. Como les menciono, no arrancarla porque eso puede generar otro tipo de dermatitis o incluso lacerar el cuero cabelludo. Entonces, utilizar champús adecuados, cremas especiales o lociones adecuadas, porque es una forma también de un tipo de dermatitis que puede inicialmente ser una dermatitis alérgica y sobreinfectarse con un hongo. Muy bien, Héctor, y en este caso definitivamente hay que tener mucho cuidado con lo que se pone. La mayoría de champús que mencionan anticaspa, ¿están indicados para los niños en estos casos? Pues la verdad no, hay un límite etario. Razonablemente los champús anticaspas que son comercialmente disponibles se prefieren de niños, digamos, entre unos 10 años en adelante, ¿no? Con niños que están un poquito abajo de esa edad sí se prefiere utilizar algunas otras alternativas, ¿verdad? Utilizar, por ejemplo, jabones neutros, o utilizar en algunos casos, cuando la dermatitis seborreica sí ya se presenta en la carita, algún tipo de lociones antiinflamatorias. Tal vez tratando de complementar sobre este tema, lo que dijo Raquel, recordar de que en niños preadolescentes, adolescentes y adultos, la dermatitis seborreica curiosamente tiene influencia psicoafectiva, ¿ya? Entonces se relaciona mucho con los estados de estrés. Entonces es bien notable cuando el niño entra en exámenes o tiene que rendir una prueba importante en la escuela, y entonces la dermatitis seborreica aparece, ¿verdad? O empiezan a rascarse. Es común, lo que me he fijado, es común que aparezca en la parte posterior de la cabeza, la dermatitis seborreica, precisamente porque los estudiantes es la maniobra típica que hacen de rascarse aquí atrás, y entonces inflaman el cuero cabelludo y empieza a desprenderse la típica caspita voladora que se asocia a estos estados. Como decía Héctor, no solamente en los adolescentes, ahora lo vemos mucho más frecuente en los adultos, que justamente estamos sometidos a mucho más estrés, un poco más de ansiedad, depresión. Se puede ver todavía más frecuentemente ese tipo de dermatitis, y en los adultos una de las cosas que es como un poco peligrosa, no es peligrosa de que lo va a matar, sino que peligroso porque puede empezar a perder el cabello. Entonces, a quedarse pelones, ¿verdad? Por una dermatitis seborreica maltratada que puede manejarse fácilmente. Ahora, esa dermatitis seborreica no se presenta en forma de pelones, como ese es otro tipo de dermatitis. Ese es otro tipo de dermatitis. Son las alopecias, por ejemplo, alopecias areatas, que ese es otro mundo. También hay tiñas que está contaminada la piel con un hongo y produce
pelones, pero siempre la piel como inflamadita, los niños botan el pelo, eso es mucho más frecuente de los niños, por ejemplo, pero sí es una forma de dermatitis por un hongo. Ahora, ¿los ectoparásitos pueden dar dermatitis? La sarna, es la famosa sarna, es la que conocemos nosotros clínicamente como escabiosis, es la sarna que la gente la conoce normalmente, es producida por un sarcóptes, que es un parásito, un ectoparásito, también los piojos, y que pueden producir realmente inflamaciones, infestaciones en cuero cabelludo, en piel, muy, muy molestas, hasta llegar a infectar realmente, a producir infecciones secundarias después de esta contaminación o infestación. Muy bien, entonces ojo con los ectoparásitos, ahí van, ¿quiénes son? Los piojos, las liendres. Piojos, liendres, ladillas, por ejemplo, también, solo que esto se presenta más en adultos, en el área de vello de genitales. La sarna, que es la famosa escabiasis, el Sarcoptes scabiei, que es el que produce demodecidosis o puede presentarse como un acné, ¿verdad? También es una forma, sobre todo en personas que tienen una condición como la rosácea. Esta es una forma de presentación también por estos ectoparásitos, que son como pequeñas garrapatitas. Como pequeñas garrapatitas. Antes yo recuerdo que se decía que siempre le preguntábamos a los pacientes, ¿estuvo en un río? ¿Usted fue a bañarse a algún lado? Principalmente ríos, ¿verdad? Aguas estancadas. ¿Tiene algo que ver realmente? No, esto es más de contaminación de fomites, es decir, lugares donde hay mucha contaminación, mucha aglomeración de personas, donde hay ropa contaminada, por ejemplo, colchones, madera. Es más de lugares con mucho hacinamiento, más que el río. Bueno, ojo con eso entonces. Vámonos a una pausa y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hay una dermatitis bien frecuente en los niños, especialmente quizás los escolares. Y vamos a conversar, Héctor, la dermatitis famosa que se da en los pliegues, en las rodillitas, en los codos, acá a nivel del cuello, en las adolescentes, pues debajo de las líneas intermamarias, todos los pliegues. ¿Qué es esa dermatitis? Por lo general, ¿a qué está asociada? Bueno, básicamente viene a ser una presentación de dermatitis atópica. Lo que sucede es que la dermatitis atópica va migrando el sitio de presentación conforme el niño va creciendo, ¿no? Es habitual, por ejemplo, que debute en los cachetitos, en los niños lactantitos, los menores de 2 años, ¿verdad? Y conforme el niño va creciendo, entonces se va migrando, ¿no? En escolares y pacientes un poquito más grandecitos, es usual que aparezcan adelante de los codos. Nosotros llamamos a esa zona la fosa antecubital o atrás de las rodillas. Exacto, esa es la fosa antecubital. Sin embargo, existen también presentaciones de dermatitis atópica, Raquel las conoce mejor que yo, que se llaman dermatitis atópicas invertidas. Que no es cuando no está aquí adelante, sino que está atrás. O sea, en el codo, dijéramos. Exactamente. Y cuando está no atrás de la rodilla, sino que está encima de la rodilla. Exacto. Entonces el tratamiento viene a ser básicamente el mismo para ambos casos. Hay que humectar mucho. Cuando tenemos un niño con dermatitis atópica, siempre había un profesor en donde estudiamos con Raque, que decía que lo ideal es tener un barril como el barril del Chavo del 8, y tenerlo lleno de crema. Entonces el niño con dermatitis atópica debería de entrar en el barrilito ese y salir totalmente embadurnado de cremita. La humectación, creo yo que es el pivotal, es el arma principal en estos casos. Entonces, humectar. A veces tenemos el problema de que las mamás son un poquito discretas con el uso de las cremas humectantes,
¿verdad? Entonces, sí les instamos a que la usen con generosidad. Y llegado el caso, pues se aplican algún tipo de lociones o cremitas que tienen antiinflamatorios locales. En casos más severos, se ocupa otro tipo de ungüentos. Aquí solo hay disponibles ungüentos que se llaman inhibidores de calcineurina, que son medicamentos un poquito más intensos, de mayor fuerza para tratar la dermatitis atópica. Y casos así muy desastrosos, que sí los hemos visto con frecuencia, casos incluso en donde hay asociada una dermatitis herpetiforme, que tiene que ver un poquito el asunto de la sensibilidad al gluten. Ahí también anda metido la celiaquía en esas cuestiones. Y otros casos que necesitamos uso de una nueva moda de medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales, que ya están siendo introducidos en algunos países. Todavía no tenemos el gusto aquí en El Salvador, pero ya cercanamente, como Costa Rica, Guatemala, ya los están utilizando de forma muy extensa. Ahora, Héctor, o sea, tú mencionabas ahí que las mamás a veces son un poco discretas con la crema. En defensa de la mamá, lo que pasa es que las cremas a veces son bien caras. Puede ser cualquier crema o alguna sugerencia, porque realmente los tubitos y son carísimos. Fíjate que yo, para agregarle un poquito, todo súper perfecto, por de Héctor, solo para agregarle un poco, es que también depende mucho de que lo que hablábamos, el niño a esta edad preescolar y escolar son niños imparables, sudan, suben, bajan, corren, se meten, juegan fútbol, juegan todo. Entonces, una de las cosas que también es importante saber es que vivimos en un lugar, en un país sumamente húmedo, caluroso. Hay que bañar frecuentemente al niño 2 o 3 veces al día. No necesariamente un baño completo con jabón con champú y jabón. Puede ser solo una remojada de 2 minutos para quitarle el sudor. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo es que podemos aplicar la crema dentro de la ducha. Y ahí voy a darles un tip que tal vez si las mamás tienen un niño con piel atópica, que normalmente la piel es súper seca, es que dentro de la ducha le pongan vaselina, y eso es mucho más barato, vaselina simple, común y corriente, o aceite de coco, por ejemplo, aceite de bebé. Dentro de la ducha se puede hidratar y no sale tan pegajoso, porque eso es lo que los niños odian, sentirse encremados, pegajosos. Entonces, ya con esto, con ese tip, las mamás pueden usar una crema más cómoda, más barata, pero no, la aplicación de una vez no es suficiente. Como dice Héctor, hay que ser generosos y aplicárselos 2, 3, 4 o 5 veces al día. De la misma manera como lo bañamos para quitar el sudor, de esa misma manera tenemos que aplicar la crema hidratante. Muy bien, tu mensaje final, Héctor, y muchas gracias. Bueno, solo agradecerte a ti, a la producción, por invitarme nuevamente. Saludos a Raque, siempre un gusto conversar contigo. Gracias, Héctor. Enviarles todo el cariño a las mamás que nos están viendo, instarlas a que nos sigamos cuidando. Esta pandemia no ha terminado todavía, y nada. Hay que seguirnos cuidando. Gracias, Héctor, por habernos acompañado. De verdad ha sido un gusto y esperamos a la próxima poder tenerte también acá en el set, ¿ok? Así que cuídate mucho. Me despido de ti. Gracias. Raquelita, tu mensaje final. Bueno, muchas gracias a las mamás también por estar observándonos, viendo este programa tan útil, tan beneficioso para toda la población. Gracias por permitirnos entrar en sus casitas, por permitirnos dar estas recomendaciones. Y bueno, recordemos que no todo lo que pica es pirruña. Hay un montón de causas. Hay que tratar de mantener una buena educación en nuestros niños, bañarlos con frecuencia, aplicar cremas hidratantes, como dice Héctor. Y bueno, pues en el caso que nosotros vemos algo que no mejora, consultar a la persona. Consultar inmediatamente. Gracias, Raquelita, de verdad, un placer haberte tenido como siempre aquí. Gracias a ustedes, espero que tengan una semana espectacular. Yo los dejo con Brenda Vázquez en esta edición de Mediodía TN21 y mañana venimos a hablar de la higiene dental. No se lo pierdan. Disfruta su lunes, que Dios lo bendiga.
Existen ciertas cosas que puedes hacer para ayudar a prevenir la dermatitis en tus hijos. Por esa razón te compartimos los siguientes consejos. Humecta la piel de tu pequeño al menos 2 veces por día. Usa cremas o ungüentos que mantengan hidratada la piel. Elige uno o varios productos adecuados para él. Debes consultar con tu pediatra cuál es la más indicada para su piel. Intenta identificar y evitar desencadenantes que empeoran su afección. Algunos factores que pueden agravar la reacción cutánea de los niños son el sudor, la obesidad, los jabones, los detergentes, el polvo y el polen. Por eso debes reducir la exposición a estos. Cuida la alimentación de tu hijo. Los bebés y los niños pueden sufrir exacerbaciones al consumir determinados alimentos, como huevos, leche, soya y trigo. Consulta con el médico de tu hijo cómo identificar las posibles alergias alimenticias.